Un cordial saludo. El próximo 24 de febrero se va a cumplir un año del conflicto militar ruso-ucraniano, donde las tesis que se manejan hasta el momento oficiales hablan de un conflicto entre dos países, Rusia y Ucrania, en este caso dos potencias militares de la ex Unión Soviética, que se encuentran en una disputa territorial y armamentística de importancia. Digamos, este fenómeno puede ser más amplio por la implicancia que está teniendo sobre todo la OTAN y países de las potencias occidentales en alimentar el conflicto con el constante envío de armas, municiones y pertrechos, artillería e incluso otros elementos como ya no de defensa o tácticos, sino de avance digamos de invasión, como son los tanques de guerra y los aviones de combate. Entonces, mmm, aunque no se manejen estas tesis, lo más lógico es que estamos ante un conflicto de dimensiones internacionales, o de una posible internacionalización de un conflicto que se creía doméstico entre dos potencias, pero que digamos está siendo alimentado tanto por actores como por factores internacionales. Ha sido mi trabajo desde las relaciones internacionales observar estos fenómenos que hacen que esas guerras que se creen domésticas o locales, o demasiado localistas inclusive, se puedan considerar como fenómenos más amplios y sobre todo guerras internacionales. Entonces, me parece que por todos estos factores que les he mencionado, las sanciones, por ejemplo, de Occidente económicas frente a Rusia, las dinámicas mismas que el conflicto está tomando, este puede tratarse de una guerra internacional, de dimensiones internacionales, y no solo por esos factores, sino también por actores internacionales como el envío de mercenarios a ambos lados del conflicto. En Rusia tenemos, por ejemplo, la empresa contratista Wagner, que está, digamos, al frente de batalla en todas estas operaciones militares, sobre todo terrestres. Y del lado ucraniano tenemos otros grupos contratistas, normalmente cambian de nombre, entonces no se les puede seguir mucho la pista, pero muy seguramente están relacionados con la antigua Blackwaters u otros, digamos, grupos mercenarios que a lo largo de este siglo XX han desarrollado y han participado en los conflictos en el Medio Oriente, o en otros lugares donde hay gran foco de conflictividad. Es curioso el fenómeno, sobre todo yo lo he venido siguiendo, y sobre todo la implicación de militares colombianos en todos estos conflictos bélicos, que venden su mano de obra y su capacidad de hacer la guerra, eh, para prestarse, digamos, a otros lugares a prestar estos servicios. Por lo general son militares retirados. eh, el ejército colombiano es un ejército muy bueno, muy capacitado, en constante entrenamiento, incluso por el conflicto interno que ha vivido el país por más de 60 años. Es un, digamos, es un grupo muy apreciado, son soldados muy apreciados, militares muy apreciados, porque están muy bien capacitados. El ejército los pensiona militares,
a muy corta edad, si no estoy mal, bueno, por los 45, no tengo la cifra exacta, pero son individuos que salen muy capacitados con cursos de contraguerrillas, con cursos especializados de guerras urbanas, guerras en todo tipo de operaciones, movimientos helicoportados, cursos de paracaidistas, francotiradores, etcétera. Es un equipo muy reconocido internacionalmente, entonces por eso no es extraño ver colombianos militando en cualquier conflicto bélico internacional en estas empresas contratistas. Curiosamente es uno de los temas que he seguido a través de las guerras de independencia y emancipación hace ya más de 200 años, donde también para estas luchas que apoyaban las revoluciones, en este caso suramericanas, vinieron desde Europa miles de soldados mercenarios para enfrentar las tropas disciplinadas, nacionales y, digamos, unidas en cierto sentido, o unificadas españolas, y bueno, que la mayoría pensaría que son tropas enviadas desde la península, pero sabemos a través de muchos trabajos que la mayoría de los soldados de estos eran criollos americanos que decidieron tomar las armas en favor del rey. Entonces es importante todos estos factores, y cómo curiosamente se comienzan a enlazar estos factores con otros de talla, bueno, de antigua data, como son las guerras militares en, en Sudamérica. Cómo podemos hacer un paralelismo. En este caso es importante tender, digamos, una línea, uno de estos paralelismos con lo que está pasando y bueno, la situación de preocupación con Polonia. La posibilidad de que Polonia se inmiscuya en esta guerra es muy alta. Sabemos que desde Polonia, bueno, esa Polonia donde están llegando la mayoría de los equipos militares de Occidente, allí se, digamos, tienen la gran logística, se acumulan todos estos equipos y se distribuyen a través de las fronteras. Y bueno, y como también allí se aclimatizan muchos de las unidades militares mercenarias que están llegando de todo el mundo, pero no solo mercenarias, sino también ejércitos de, bueno, de la OTAN y de toda la Unión Europea. Es uno de los países más militarizados en este momento, y con más tropas extranjeras que tiene. No tengo el dato concreto, pero por los movimientos que son tan fuertes es lo que se está presentando. Y bueno, ¿por qué Polonia? ¿Por qué traer el caso Polonia? Porque me acordaba o estaba, digamos, analizando este fenómeno, este paralelismo que les digo con las guerras de independencia, cuando centenares de soldados polacos fueron reclutados para luchar en las guerras de independencia hispanoamericanas. Fueron reclutados en las ciudades anseáticas, en ciudades de las antiguas ciudades-estado alemanas, si se les puede decir así, o principados, o como se conocían en el a principios del siglo XIX, ciudades como Hesse, Baden y bueno, las
hanseáticas, bueno, Hamburgo, bueno, entre otras, como desde allí, pero sobre todo de Bruselas, de la isla Helgoland, y bueno, y de otras áreas de influencia de Gran Bretaña, se reclutaron un gran número de combatientes de estos orígenes para las guerras de independencia. Recuerdo en ese momento el capitán de caballería Friedrich von Clausewitz, bueno, perdón, lo confundí con el autor von Clausewitz, no, von Claudis, bueno, que antes había servido a las tropas de Brunswick y que dirigía una oficina en particular de reclutamiento en Rieselbüttel, y me disculpan por el alemán, y cerca de Cuxhaven. Bien, todos estos individuos se supone que eran individuos que habían quedado desocupados después de las guerras napoleónicas, habían quedado prácticamente en estado de indigencia, muchos heridos, muchos veteranos de combate de todas estas guerras napoleónicas. En un momento cuando se acabaron las guerras quedaron desempleados y habían, digamos, aprendido el arte de la guerra o capacidades militares y tenían un cierto entrenamiento. Entonces justamente se montaron estas oficinas en estas ciudades para buscar reclutas para la causa. En estas tareas se recuerdan los sargentos Neiter, bueno, que ofrecían a estos militares desocupados grandes beneficios, y sobre todo el que les mencionaba, von Clausewitz, que digamos es uno de las piezas claves de este reclutamiento masivo, en este caso de soldados polacos y alemanes. Se supone que eran prusianos, ¿cierto? No estaba todavía definida esa frontera polaca-alemana. Entonces eran soldados muy seguro que bajo estas ciudades alemanas, pero que portaban apellidos polacos, como veremos a continuación. Entonces es muy importante este señor Claudis. No sé mucho de las lenguas eslavas, pero el apellido me suena bastante eslavo. Este individuo textualmente dice el que suscribe está autorizado a reclutar gente para los estados libres de Sudamérica. El general en jefe Bolívar promete en nombre del gobierno suramericano a cada soldado, después de 5 años, 500 taleros españoles y 50 acres de tierra, a más de casa y granja o transporte gratuito de regreso a la patria. O sea, ofrecían no solo un sueldo, ¿cierto? También ofrecían grados militares superiores a los que tenían, pero también ofrecían un sueldo, digamos, oneroso para la época, y para aquellos que una vez terminada la guerra de independencia o después de 5 años, que más o menos ellos proyectaban iba a durar todo este conflicto bélico, quisieran quedarse en el país, se podían establecer y les ofrecían tierras o el pasaje de regreso, y supongo que a muchos les ofrecieron pensiones, entre otras, y bueno, también las pensiones de invalidez y todo esto que se maneja. Continúo con la lectura. El sueldo es un tercio más grande que el inglés, o sea que era bastante oneroso, y a partir del día de embarque cada hombre recibirá raciones inglesas. El sueldo comenzará a pagarse solo en América, o sea, una vez estén en el teatro de operaciones, digámoslo así. El sueldo mensual de un soldado era de 10 piastras, equivalente como a 10 pesos de plata. Un teniente recibía entre 30 y 40 piastras mensuales,
un capitán 60 y un coronel 200. Estos reclutadores alemanes estaban teniendo bastante éxito. Recuerdo uno, el teniente general Friedrich von Ewen, que había servido en Gran Bretaña y también en Portugal. Y bueno, la conexión británica es muy importante porque estas ciudades estaban bajo el influjo de la pérfida Albión de Gran Bretaña y en ese caso, como ustedes pueden ver, los sueldos se ofrecían en referencia al ejército británico y los rangos militares, la cadena de mando, todo era muy, digamos, en consonancia con el estilo militar británico desarrollado hasta el momento. El caso es que estas ciudades como la más grande, Hamburgo, y los estados vecinos, mmm, al enterarse de este escandaloso hecho del reclutamiento masivo de individuos para la guerra, bueno, tuvieron posiciones ambiguas frente a este reclutamiento. Por ejemplo, entre 1816 y 17, dice la propaganda de reclutamiento, hay que tener en cuenta que quienes ganan la guerra de propaganda van a ser los ejércitos revolucionarios, o sea, los rebeldes suramericanos que se instalan en amplios países de Europa, haciendo propaganda de que era una guerra justa, de que era una guerra contra el imperio español, el tiránico imperio español, y por eso hacían ver la causa suramericana como una causa justa, lo que añadía un poco más de dramatismo a la contienda y haría, digamos, que más fácil un soldado se enrolara en estos ejércitos, quizás también pensando en ese espíritu de aventura y que estaban siguiendo una causa justa. Bueno, dice en Hamburgo, si las circunstancias lo permiten, si no se producen excesos y si el asunto se lleva a cabo sin una publicidad demasiado notoria, el traslado de los voluntarios a Cuxhaven o Helgoland fue tolerado tácitamente por el gobierno hanseático, por esta liga hanseática, estas ligas de ciudades hanseáticas, porque bueno, era muy beneficioso, entre otras cosas, porque, como les decía, podría alejar de las calles a vagabundos y mendigos y toda clase de individuos sin trabajo, que estaban en las calles y habían quedado después de una guerra devastadora como fue la guerra de Napoleón en Europa, habían quedado sin empleos. Entonces se encuentran algunos intentos de frenar este descarado reclutamiento de soldados, como por ejemplo en 1818, año ya tarde, porque ya para 1818 ya habían partido varias unidades militares. Estas unidades militares, recordemos, se estaban concentrando en Guyana, en Angostura concretamente, desde 1817, entonces para 1818 ya había una buena concentración allí de tropas mercenarias. En especial, bueno, aunque en 1819 también se continúa reclutando y las tropas extranjeras siguen llegando en 1820, en 1821, en 1822 para enfrentar las guerras contra el Perú. O sea, el reclutamiento era constante. Entonces tenemos funcionarios como el senador Abendrock en Ritzelbüttel, quien intervino con severas ordenanzas en contra de este desorden público, y al sargento Neiter, en este caso, lo expulsa del país, y al tabernero que alojaba este grupo de reclutamiento, estos individuos, la mayoría británicos, bueno, polacos, alemanes, en todo caso extranjeros, en este caso extranjeros en Hamburgo,
el tabernero o el que les daba posada, ¿cierto? No sé, bueno, el que los estaba alojando, lo castigaron con una multa. Sin embargo, volvían, ¿cierto? Volvían con sus campañas de reclutamiento. Entonces el Senado de Hamburgo, bueno, consideraba más importante, consideró en su momento importante mantener las relaciones con España. España se quejó constantemente de estos reclutamientos y bueno, no fue muy notorio este desalojo de estos individuos. Como les digo, para la fecha ya habían inmigrado varios individuos, como por ejemplo los barcos ingleses, el Plutus, que estaba bajo las órdenes del capitán Bryant, recogió una gran parte de estos reclutados. Clausewitz, también a fines del 18 y comienzos del 19, abandonó Hamburgo en el buque Gambier, comandado por el capitán Thomas Scar, y también estaban el coronel, como les decía, Eben, quien zarpó de Hamburgo el 26 de febrero de 1820. Entonces tenemos campañas militares que se trasladan al otro lado del Atlántico, comienzan a llegar, como les digo, desde el 18 ya están llegando los primeros británicos. Creo que entre los primeros está las tropas que llevaba el coronel Gregor MacGregor, el escocés. Para el 18 llegan algunos, y estos en concreto llegan a comienzos de las tropas alemanas llegan a comienzos de 1819. Las tropas irlandesas, inglesas y escocesas llegan en el 18, llegan bastantes, pero bueno, para el 19 llegan en concreto los alemanes, prusianos o polacos, como les queramos llamar, en realidad es una mezcla de todo, comienzan a llegar a las Islas Margaritas, donde se aclimatizan un poco para luego trasladarse, como les digo, a Angosturas. De acuerdo a una lista de mandos militares, el 13 de agosto de 1819, en Angostura propiamente, Clausewitz se enroló como capitán del segundo batallón de cazadores. Recordemos que muchas de estas tropas pelearon bajo unidades militares nacionales, si podemos decir así, es decir, tenemos la Legión Británica, la Legión Irlandesa, pero también tenemos la Legión Hanoveriana y otras unidades menores que pertenecían a batallones o regimientos, como por ejemplo el batallón Rifles, que era una unidad, un ejército un batallón verdaderamente multinacional, porque congregaba, aparte de todos estos europeos que estamos mencionando, congregaba individuos por ejemplo, de las Antillas, negros franceses cedidos por Petion y por otros dirigentes de Haití para luchar en la independencia. Había, digamos, un enlace británico muy fuerte en Haití. Supongo que los británicos tuvieron una participación muy importante en la independencia de Haití y que este país quedó supeditado al poder del capital británico por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué Haití? Es una buena pregunta. Haití va a enviar un número indescifrable de combatientes. Digo indescifrable porque no están por ningún lado. Sabemos que el el comodoro Aury, francés, tenía enlistados solo en su flota naval alrededor de 800 haitianos que se van con él en 1816, cuando se produce un desacuerdo contra Bolívar,
y se separan las fuerzas insurgentes en dos bandos. Una parte de los franceses que se van con Aury, Ducoldray, franceses muy importantes que ya los he mencionado en otros videos, y otra parte de los franceses se queda con Bolívar y el resto de los mercenarios, pero luego Aury se reintegra a los ejércitos de Bolívar. Bueno, hay una pelea interna, en especial porque Aury no lo nombran como el jefe máximo de las fuerzas navales, sino que nombran a un cura saoleño, bueno, un holandés, Luis Brion, lo nombran como almirante de todo el ejército naval. Este cura saleño, no curtido en las guerras militares como Aury, bueno, Aury fue un pirata experimentado, sabía el arte de la guerra naval, no tanto lo fue Brión, pero Brión fue uno de los banqueros, comerciantes o negociantes que más dio aportes entre comillas, porque luego los cobra, en armas, instrumentos de guerra para la causa de independencia hispanoamericana. Entonces, he ahí el motivo de que el Brión sea nombrado como el gran almirante Brión, y no lo haya sido Aury, muy a pesar de que él fue el que hacía el trabajo, digamos, sucio, el trabajo desde abajo de hacerle la guerra a las naves de guerra españolas que deambulaban por el Caribe. Entonces, estos haitianos, solo 800, estaban bajo el comandante Aury. Una parte muy importante se detecta en la batalla de Boyacá en 1819. Se detecta en una parte importante que el coronel Barreiro, de la tercera división del Ejército Real Español, dice o los llama entre comillas negros franceses. Eran estos haitianos, decía que estaban integrados en el batallón Rifles y que era la unidad para ellos la más aguerrida y la militarmente más peligrosa. Entonces batallones como el Rifles estaban integrados por irlandeses, polacos, alemanes, etcétera. Todo esta larga, digamos, introducción para decir que, bueno, que no solo venían unidades militares, sino que también todos estos extranjeros eran integrados en cualquier cuerpo de caballería, de rifles. Por ejemplo, recuerdo una unidad militar que se llamaba los Rifles Alemanes, otra unidad que se llamaba los Husares Alemanes, y bueno, en general, las grandes legiones eran la británica, la irlandesa y la hanoveriana. El resto eran, digamos, pequeñas unidades que se conformaban en los distintos batallones, o regimientos existentes. Entonces, en particular, Clausewitz, pertenecía al batallón de cazadores, y el 13 de mayo de 1820 fue ascendido a sargento mayor, y fue integrado al batallón Albión. Para comprender todo este fenómeno de la dimensión internacional de la independencia y de los ejércitos mercenarios que lucharon en la independencia, tenemos que ver esa gran movilidad. Digamos, las legiones británica e irlandesa desaparecen rápidamente. Para 1820 no existen, sino que existe un gran cuerpo que se llama el batallón Albión, donde se integran hay individuos de todas las nacionalidades, como venía diciendo, pero porque la legión irlandesa deserta justamente en Santa Marta, en Riohacha, entre Riohacha y Santa Marta, deserta en masa. Entonces esa unidad militar, a los desertores se mandan a Jamaica. Hay alguna parte de esa unidad militar compuesta por
más de 800 individuos, quizás unos 1000, digamos una parte de esos, la mayor parte deserta y unos 200 o 300 irlandeses continúan luchando y integrados a distintas unidades militares. Entonces nos dice que Clausewitz era sargento mayor en el batallón Albión en 1821 y era mayor ya en el primer batallón de cazadores de la Guardia para 1821. Bueno, ya hemos visto que Bruselas fue un foco también de reclutamiento importante. Digamos, estas unidades militares, bueno, estos militares sobre todo comienzan a ser visibles en todo este periodo. Por ejemplo, en las tropas reclutadas por Clausewitz y Eben lucharon a inicios bajo las órdenes del coronel Uslar, y también estuvieron con el británico Needham y bueno, todas estas que hemos hablado, pues las reclutadas por Strenovich. Entonces se comienzan a hacer evidentes estos individuos. Entonces tenemos una anécdota que dice que un coronel prusiano descendió en Trinidad en escala de su viaje al campamento de Bolívar y llevaba el encargo a ofrecer el servicio de 4000 soldados prusianos con esta condición: que se acuerde a los comerciantes de Hamburgo la exportación de una gran cantidad de mercancías exentas de impuestos y seleccionadas por el oficial mismo. Entonces vemos cómo esta campaña de reclutamiento era más amplia. Intervienen los comerciantes de Hamburgo y ofrecen 4000 soldados prusianos experimentados, lo que significa tener un coronel prusiano en este momento es como tener un soldado de élite, de estos soldados mercenarios que les estoy hablando en comparación, pues trayéndonos a este siglo, a la actualidad, con lo que estaba sucediendo en Ucrania. Son tropas militares de élite, o sea que tienen, digamos, entrenamiento militar, son capaces de ganar batallas y de enfrentar a cualquier tropa disciplinada. Este es, digamos, la clave para entender el éxito de estos batallones plurinacionales, cómo hacían para entenderse en cuanto a idiomas, genios, caracteres, temperamentos, entre otros, digamos, factores que pensaríamos son factores de desunión que digamos son un impedimento para que una unidad militar que es nacional, que hablan el mismo idioma, que tienen la misma religión, que tienen el mismo carácter, las mismas convicciones, que tienen intereses nacionales, no intereses particulares, como lo fueron el Ejército Real Español. Fue una tropa nacional, básicamente, una tropa con intereses patrios. O sea, ellos estaban convencidos de defender la patria, de defender la soberanía, de defender el rey en este caso, mientras que estos individuos, vemos, estaban más por una paga, por una recompensa económica, y esto, digamos, nos hace pensar qué les hacían ganar batallas. Pues una de las respuestas sería evidentemente la capacidad que tenían de maniobra, y que ya tenían y que pertenecían a ejércitos veteranos que posiblemente ya habían combatido en otras unidades. Pero también esa estrategia de ponerlos por unidades nacionales, o sea, que los irlandeses peleen bajo una bandera irlandesa, los ingleses peleen bajo una bandera inglesa, los escoceses con su estandarte, los hanoverianos también, que los rifles alemanes sean una unidad compacta, lo mismo que los husares, y bueno, igual con los polacos sucedió lo mismo. Entonces
tenemos el ofrecimiento de este soldado. Entonces, una serie de oficiales comenzamos a ver destacados en estos ejércitos que portaban apellidos como Blum, Brau, Degg, Eger, Forster, Freudenthal, Frey, Gramlich, Goering, Groth, Hart, Hauser, Heiken, Heyermann, Jan, Jung, en este caso en alemán, en inglés sería Jung, Kogel, Keppel, Lamm, Lacau, Meyer, Moller, Musur, Mormon, Obermann, Reinel, Rettenmeier, Rosenberg, Scheil, Strom, von Gravenhort, von Uslar, Reiten, Wolf, etc. Son una serie de individuos, y también se comienzan a ver los apellidos eslavos o polacos como Borowski, Bergut, Skibicki, Sirakowski, bueno, entre otros individuos. Entonces hay un trabajo bueno de Teresa Sonta Jarosewicz, que se llama Militares Polacos al servicio de Miranda y Bolívar en la Guerra de Independencia. Habla de inclusive de Miranda, cómo tiene una relación ya anterior con los militares polacos, cómo se relaciona con estos. Uno de ellos, si no estoy mal, es Borowski, va a ser el gran apoyo para esos intentos de principio de siglo, en 1806 por ejemplo, de Miranda de ya generar una revolución en Hispanoamérica, por orden, digamos, superior, casi siempre de un comandante británico que estaba muy al lado de Miranda, observando los avances de la invasión. No por nada los británicos estaban invadiendo Argentina y Uruguay en el sur, y simultáneamente Miranda estaba en el norte, en Venezuela y Nueva Granada, propiciando una invasión de especialmente estadounidenses y mercenarios caribeños que había reclutado tanto en Estados Unidos como el Caribe, y que, digamos, su invasión fue un fracaso, lo mismo que las invasiones británicas a la Argentina o al Cono Sur. Entonces podemos ver, digamos, este aparente fracaso. Quería traer a colación este fenómeno de reclutamiento de mercenarios, en este caso polacos, y cómo, trazando esos paralelismos con la actualidad, se está presentando Polonia hoy en día, está siendo foco de concentración y sobre todo Ucrania, de estas tropas mercenarias, de estas fuerzas mercenarias, generando así una guerra irregular, pero sobre todo una guerra de dimensiones internacionales, como lo propongo yo en mi libro La dimensión internacional de la guerra de independencia. En este caso lo voy a mostrar, donde, digamos, se presenta todo este fenómeno, no solo actores internacionales como los mercenarios, como los banqueros que financiaban las guerras, los comerciantes que aportaban armas y pertrechos, como los mismos gobiernos que hacían caso omiso, por ejemplo, cuando les mandaban notas diplomáticas de protesta, como los mismos gobiernos que cambian de insignia militar o de bandera, y por ejemplo un buque de guerra británico bajaba la bandera y ponía una guerra del ejército de las Provincias Unidas de Nueva Granada o de Buenos Aires para atacar, digamos, a un barco español en el Caribe o en el Atlántico. Y como, digamos, estas guerras que se creen internas, como la guerra de independencia de Colombia en este caso,
no fue una guerra interna, no fue una guerra civil, también como se ha mencionado, pues esencialmente una guerra civil necesita de gran polarización, o sea, que haya un bando contra otro, no que venga un ejército mercenario a luchar las peleas de un bando y a comprometerse militarmente con un bando, sino que exista dentro de un mismo pueblo o nación dos bandos dispuestos inclusive a anularse físicamente por imponer su utopía o su ideal político, social, económico o lo que sea. Entonces vemos cómo estas guerras adquieren dimensiones internacionales. Bajo esta óptica se podría decir que, bueno, que toda guerra tiene una dimensión internacional. Pues tendríamos que pensarlo muy bien, pero en este caso se definen claramente los actores internacionales y los factores internacionales, ¿cierto? Los factores internacionales son todos aquellos fenómenos externos, o sea, que ocurren al otro lado del Atlántico, que favorecen la dimensión internacional, en este caso la guerra de Colombia, como por ejemplo la invasión a la península de Napoleón, digamos la respuesta británica a esa invasión, la influencia británica, la influencia de Napoleón desde el exterior para enviar tropas también a combatir en Sudamérica, que ya lo he tratado en otros videos. Otras potencias como Estados Unidos, expectantes, los comerciantes que van generando bloqueos, van generando también, digamos, avanzadas para copar el comercio internacional que dejan el actor que está en conflicto. Y bueno, es lo que está prácticamente sucediendo en Ucrania con Rusia, los bloqueos económicos, ya por ejemplo comenzarán a escalar más la guerra, se comenzarán a ver bloqueos marítimos, por ejemplo ya se hablan de bloqueos, yo diría en un terreno más simbólico, como por ejemplo prohibir a países de ciertas naciones que compitan en Juegos Olímpicos o en competiciones deportivas, como si el deporte tuviera que ver con la guerra, sobre todo de sancionar moral y simbólicamente a aquellas personas que se, digamos, decantan o hablan a favor de un determinado bando. Y bueno, las empresas y todo este fenómeno que está ocurriendo en la guerra ruso-ucraniana, que a hoy 8 de febrero está, digamos, tomando unas dimensiones internacionales, y podríamos asegurar que se trata de una dimensión internacional. Incluso rompe con estas teorías que nos habían dicho bueno, sobre todo pensadores estadounidenses, también chinos, como por ejemplo el tema de las guerras irrestrictas, las guerras de cuarta generación, las guerras híbridas, las guerras no convencionales. En el terreno de operaciones se está observando cómo esta guerra podría, digamos, echar de lado esas teorías, aunque es cierto que este tipo de guerras híbridas, estas guerras de comunicación, estas guerras de propaganda, estas guerras de miedo van a seguir persistiendo, pero cada vez nos acercamos más o estamos a punto de acercarnos a una confrontación clásica. De hecho, el campo de batalla habla de eso, donde el teatro de operaciones se está combatiendo casa por casa, como las guerras clásicas, las dos guerras mundiales anteriores y en otras guerras que han tomado estas proporciones internacionales. Entonces, también es para reflexionar el tema de que las guerras se estén volviendo de nuevo guerras clásicas, que producen una gran carnicería, un gran número de bajas en combate, civiles y militares, y el
fenómeno de internacionalización que se está viendo. Un cordial saludo y espero pronto traer un nuevo video o un nuevo avance.